La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Utah y con nosotros tenemos a unas invitadas muy especiales. Tenemos aquí a un grupo de... ¿Cómo les digo? Las vengadoras, no sé. Tenemos a Andrea, hablando desde Chile. Hola. Andrea. Hola. Tenemos a Valia. Saludos. Bien. De Valia desde España. Hola. Y a Cintia, también desde España. Aunque te llamamos Cintia o José, no sé cómo dijiste que te llaman. Cintia, José, no, Cintia. Y Cintia, está bien. Bien, y hoy vamos a hablar de un discurso dado hace como 30 y algo de años, ¿no? Que fue una señora llamada Cynthia Johnson que dio un discurso defendiendo la enmienda de los derechos de igualdad de la mujer. Sonia Johnson. ¿Qué dije? Sonia Johnson. Cynthia Johnson. Cynthia Valia Johnson. Defendiendo los derechos de la igualdad de la mujer y a causa de eso fue excomulgada. Este es un artículo que encontré escrito por el nieto del presidente Benson, que ahora es un famoso apóstata, Steve Benson. Pero antes de eso quiero mencionar un proyecto que tienen. Un proyecto que ha empezado acá Andrea, de los que ya varias han participado. No. Sí, ¿por qué no nos cuenta un poco de qué se trata? Creo que se llama Soy ex mormona y qué, algo así. No, se llama Ex Mormonas. Se me olvidó. Ex Mormonas Insurrectas. Sí. Ahí está. Sí. Exmormonas Insurrectas, @blogspot.com. Sí, bueno, es que hay como mucho material en la web acerca de, no sé, pues, datos históricos, y la mayoría son de hombres. De hecho, no he encontrado nada de mujeres. Entonces nosotras quisimos como armar este blog con Valia para dar como nuestra perspectiva de nuestras vivencias como mujeres dentro de la iglesia, que claramente son muy distintas a las de ustedes que tuvieron el sacerdocio. Entonces estamos tratando de abarcar como todas las aristas de lo sexual, respecto, no sé, de lo difícil que ha sido salirnos de la iglesia, alguna experiencia específica y todo. Y hemos tenido súper buena recepción, bastantes visitas, bastantes críticas, bastantes ofensas, pero entretenido igual. Eso siempre me gusta, porque si hay ofensa y hay hate mail, como dicen, es porque están haciendo algo bien. La gente le está prestando atención. Buenísimo. Entonces están en exmormonasinsurrectas, todo junto, .blogspot.com. Exacto. Perfecto. Bueno, y ya que pasemos directamente entonces al tema de hoy. Antes de empezar, quiero hablar un poco de qué se trata la enmienda de derechos de igualdad. Porque esto fue un fenómeno que pasó acá en los 70 en Estados Unidos. Y la enmienda de derechos de igualdad, conocida por su acrónimo en inglés ERA, Equal Rights Amendment, fue una enmienda propuesta a la Constitución de los Estados Unidos, pero que no llegó a ser ratificada, o sea, todavía no existe. La ERA fue originalmente escrita por Alice Paul en 1923, que la propuso sin éxito el Congreso, y después de nuevo, 50 años más tarde, se presentó de nuevo y fue aprobada por la Cámara de Representantes, Senado, bla, bla. Pero tras una campaña de 10 años que polarizó el debate público y que gracias a la Iglesia que donó muchísimo dinero, ¿le suena? Sí, muchísimo. Nunca pasa. Y este es el texto entero de la enmienda de derechos. Sección 1. La igualdad de derechos ante la ley no puede ser negada ni restringida por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivo de sexo. Sección 2. El Congreso tendrá poder para hacer efectivas con la legislación apropiada las provisiones de este artículo. Sección 3. Esta enmienda entrará en vigor 2 años después de su ratificación. O sea, básicamente lo único que dice es que las mujeres no pueden ser tratadas diferentes por ser mujeres. Eso es todo. Bueno, en que en realidad dice por motivo de sexo, entonces se refiere a los hombres
o a las mujeres. Y eso fue un problema que tuvo la iglesia, o eso fue una excusa, ¿no? La razón principal por la que la iglesia se estaba en contra de esto es, uno, si la iglesia permite la igualdad entre hombres y mujeres, ¿quién diría que los homosexuales no podrían casarse entre ellos y que recibirían igualdad en frente de la ley? Ese era el miedo de ellos. Que algún día los homosexuales fueran tratados como gente. Y además el elder Packer dijo que las mujeres necesitan cosas que los hombres no, de las cuales generalmente están en la casa. Así que esta igualdad no hace falta. Ay, madre mía. Nada. Bueno. Yo creo que, no sé, hasta un discurso del hombre en Neandertal, miraría más a un futuro, ¿no? Más global, pero esto es increíble, la verdad. Bueno, y él también dice que si le damos, es increíble, ¿no? Si le damos el derecho a la mujer, también vamos a tener un día que aceptar la liberación de los niños. Bueno, no solamente que compara a las mujeres con los niños, sino que es una comparación estúpida, porque sí, no tiene nada. 10 años dice, yo no quiero más a mi familia, soy igual ante la ley, así que chao, me voy solo. Y eso por supuesto es un argumento muy estúpido. Pues sí. Y es una excusa, solamente una excusa. Ellos lo que querían es que la mujer no tuviera la misma igualdad que los hombres. Y hoy en día quieren que los homosexuales no tengan la misma igualdad que los hombres y las mujeres. O sea, ellos ni las mujeres. Claro, las mujeres sigue igual. Sí, bueno, sí, porque... pero hoy se les ha ido de las manos, me parece a mí. Entonces, antes eran mucho más directos diciendo, las mujeres tienen que quedarse en la casa. Y después dijeron, bueno, las mujeres tienen que quedarse en la casa y en casos extremos pueden salir a trabajar. Y hoy en día ya no dicen nada. Pero el ideal, por supuesto, es que la mujer todavía esté en la casa. Nada más que el discurso, o sea, lo que dice ellos sobre el púlpito es un poquito diferente, más que nada porque la sociedad ha cambiado. No porque ellos... Exacto. O sea, de hecho, cuando se habla de la realización de la mujer en los discursos de la iglesia o los mensajes, siempre tiene que ser como en pos del hogar. O sea, se nos insta a la mujer así como elegir carreras universitarias que nos puedan servir como madre. Por ejemplo, las pedagogías, psicología. ¿Para qué? No para ejercer como en el campo laboral, sino que para ayudar a nuestros hijos. Exacto. O a nuestro esposo. O sea, en eso. Y no en el desarrollo humano realmente. Totalmente. De hecho, la primera carrera que estudié, para daros un ejemplo, fue turismo y hostelería, ¿no? Lo más grandioso que iba a hacer era estar sentada detrás de un mostrador, ¿no? Ahí de cara al público y, no sé, desarrollar más, ¿no? No quiero decir nada en contra porque es muy, muy noble, ¿no? Esa profesión, pero... O sea, te dan ese abanico, ¿no? Para elegir, pero es tan limitado que, claro, no puedes ver más allá. Bueno, no sé, yo creo que depende, ¿no? Turismo puede hacer tanto hombres como mujeres. Es más socorrido para las mujeres porque hay más trabajo para ellas, porque tiene que ser la cara guapa, que tiene que estar del lado del mostrador. Los hombres son un poco más relegados en cuanto a este tipo de trabajos, pero esto es debido al machismo que hay, pero en todo el mundo, no solamente pues claro. Que sea por esa carrera, ¿no? Pero yo creo que todos lo pueden hacer, y de hecho un hombre, en el caso de mi esposo que estudió turismo, no le dan tanto trabajo como a las mujeres, cuando él sabe más idiomas y de mejor forma que muchas otras mujeres. Entonces la igualdad, yo creo que no solamente es darle relevancia a las mujeres por encima del hombre, sino que realmente haya una igualdad, que sea por mérito. Si hay un hombre que se merece más ese puesto, pues se lo merecerá más él, pero no por ser el hombre tiene que tener ese puesto, ¿no? Claro, ni por ser la mujer tiene que tener ese puesto. Claro, ahora yo, por ejemplo, estudié una ingeniería. Pocas mujeres estudian una ingeniería, sean de la iglesia o no. Bueno, de la iglesia muchas menos, pero claro, no es otro mundo. No, yo en lo particular, de alguna forma viví otra, ¿cómo se llama? Una realidad paralela, ¿no?
A mí me enseñaron las cosas, que yo podía escoger las cosas, no que mi madre me dijo siempre, tú estás para escoger, no para que te escojan, y tú tienes que hacer lo que tú consideres mejor para tu vida. Y así lo he estado haciendo. Entonces yo, por ejemplo, a mí me hablan de machismo y a lo mejor yo no lo he sentido tan fuerte, ¿no? Inclusive dentro de la iglesia solamente, pues eso, que siempre tienes que estar en la sociedad de socorro y siempre tienes que tener a un líder del sacerdocio por encima de ti y ya está. Claro. Yo por el contrario, como que fui criada con esta forma muy tradicional y por lo menos el mensaje que yo siempre recibí, tanto de mi familia como de mis líderes, era, bueno, lo que decía anteriormente. O sea, yo estudié pedagogía, profesora, y cuando yo dije que iba a estudiar esto, era como, ¡ay, qué bueno! Tus horarios van a estar ad hoc con los horarios de tus hijos, entonces no vas a tener que dejarlos solos. O sea, siempre como pensando en el no abandonar mi hogar por mucho tiempo, para no dejar como que esa fuera una responsabilidad meramente mía y no también del padre, digo. O sea, siempre está como esa visión de que la mujer casa. Y que bueno que Cintia tuvo otra experiencia, porque por lo menos yo, como digo, tuve una experiencia totalmente distinta. Pero yo apoyada ni pensar en estudiar ingeniería. ¿no? Pero apoyada por su padre, Cintia, porque nadie en la iglesia la había, por ejemplo, aconsejado que sea astronauta, ¿sabes? Bueno, no. Jamás, ¿sabes? O sea, de esas profesiones, vamos, jamás. O sea, pero de todas formas, aún así, yo tengo más hermanas, tengo 4 hermanas, somos 5 hijas, ningún hombre. Todas hemos estudiado carreras, ¿no? Por ejemplo, una es odontóloga, otra es ingeniero mecánico electricista, otra es arquitecto y la otra es ingeniero en alimentos. Entonces, pero de todas formas, la cultura de la iglesia, de alguna forma, les ha absorbido, ¿no? Entonces, ellas no han trabajado dentro de lo que han estudiado. ¿Por qué? Porque tienen que estar cuidando de sus hogares o estar todo el tiempo en los llamamientos de la iglesia. Entonces, a ver, que la cultura de la iglesia también te puede absorber, ¿no? Y yo creo que eso ya depende de cada uno. Y también depende de la cultura del país, me imagino yo. Bueno, muchísimo, sí, porque si quieren, puedo comentar aquí hasta los 70, hasta, bueno, cuando acabó la dictadura de Franco, una mujer no podía salir a comprar sola un electrodoméstico. Si quería comprar yo una nevera, bueno, si hubiera sido una española antes de los años 70, pues tenía que ir con un papel a la tienda de electrodomésticos con el permiso de mi esposo que sí me deja comprar la plancha o eso, que yo autorizo a mi esposa, bla, 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 comprar una plancha, una nevera, lo que fuera. O porque padre, no tenía si no era casado. Exacto. Uh-huh. Así que sí que tiene mucho que ver el país y claro. Los Estados Unidos, sabe que es un país muy, incluso hoy, ¿no? En esta época, es muy conservador y muy tradicional. Uh-huh. Mucho. Y la iglesia, cuando trató de formar parte de la población general, porque siempre fueron vistos como la gente rara, ¿no? De afuera, ellos se volvieron ultra patriotas. Y la manera en que lo hicieron fue también volverse ultra conservadores, al punto de que gente como Benson, R.T. Benson él quiso postularse para presidente y el presidente McKay le dijo que no, porque el partido con el que quería ser presidente era un partido demasiado ultraconservador, al punto que eran de esos que tenían miedo de los que veían comunistas por todas partes. Sí. Y hoy día esa paranoia, la iglesia es un poquito más progresiva, pero acá en Utah más que nada todavía es muy conservadora, y el hecho de que la mujer salga a trabajar, yo creo que es visto como el resto de la población lo veía hace 30 años. Entonces parece que la iglesia está 30 años atrasada al resto de la población. Entonces ese es el problema. Y acá tenemos nosotros el discurso que fue dado en 1979, o sea, 37 años atrás, ¿no? En septiembre. Y para mí es fascinante porque yo leo algunas de estas cosas y son tan relevantes hoy en día, casi 40 años después, que es casi como si esta mujer lo hubiera dado, no sé, la semana pasada.
Wow. Y ella lo dio en defensa de ¿cómo se llama? La enmienda de la igualdad de derechos. Derechos de igualdad. Ajá, en la Asociación Americana de Psicología, la APA. ¿Y qué le parece si empezamos a leerlo? Entonces, esto ella no lo dio, el discurso a un público mormón, sino a un público general. La iglesia se enteró y se enojó muchísimo, y ahí fue cuando ella fue excomulgada. Pero si les parece, podemos empezar entonces a leer el discurso. Como le digo, esto fue dado el 1 de septiembre de 1979 en Nueva York. ¿Y te gustaría empezar, Valia? Pero antes de leerlo, Bueno. ¿puedo hacer una preguntita? Sí. Quiero preguntar cuál fue el argumento que usó la iglesia para excomulgarla. Porque se puede excomulgar así como fue por apostasía finalmente. Ya te vas a dar cuenta O sea, en el discurso en sí. Podemos ir llegando a eso luego. Ella es muy ok. fuerte con los líderes de la iglesia. O sea, ella Ok. no tiene ningún problema en criticar a los líderes de la iglesia. Habla del patriarcado machista, de mormón y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ella no es tímida al hablar de sus líderes. Y por eso fue. Y sabes que la causa número 1 de excomunión en la iglesia es hablar mal de los líderes. Sí. Pero bueno, adelante. Bueno, el texto del valeroso discurso de Sonia Johnson a favor de la ERA y en contra del patriarcado. Debajo está el discurso prácticamente completo de a la Asociación Americana de Psicología en septiembre de 1979. Y digo prácticamente porque el discurso que yo poseo es una copia de copia y algunas palabras están ilegibles. Sin embargo, a pesar de estos lapsos pequeños e infrecuentes, el significado del mensaje de Johnson no se ha perdido. La exposición pública por parte de Johnson del pánico que sentía el liderazgo masculino mormón al enfrentarse al creciente llamado por igualdad de género se convirtió en un grito de batalla inspirador para quienes apoyaban a la ERA clandestinamente. Particularmente, por supuesto, para las mujeres que hasta este día continúan sintiéndose sofocadas por el saldo patriarcal de los hermanos. Ahora, el que escribió eso es el Steve Benson, que estaba hablando, que él fue el que escribió este ensayo sobre el discurso. Y entonces ahí se dan cuenta, ¿no? Ella habla del pánico del patriarcado. El pánico. Es como que ella está diciendo los líderes mormones nos tienen miedo. Entonces, claro, eso para ellos es muy ofensivo. Imagínate si uno es un machista que quiere que las mujeres estén en la casa calladitas y viene una mujer y dice eso frente de un público, ¿no? Secular. Claro. Es claro que está, claro, diciendo en público, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ajá. Pues sí, vale. Bueno. Pánico en el patriarcado, políticas sexuales en la iglesia mormona, 1 de septiembre de 1979. Presentación dada en la reunión de la Asociación Americana de Psicología, Nueva York. Preside mormones a favor de ERA. Las políticas sexuales no son algo nuevo en la iglesia mormona. Estaba floreciendo cuando mis abuelos eran niños, cruzando los planos de Utah en vagones cubiertos. Aunque diferentes generaciones han desarrollado sus propias variedades, yo creo que mi generación está enfrentando la confrontación final, para la cual las demás eran simples prácticas. Las políticas sexuales mormonas de hoy son una mezcla incómoda de fenómenos explosivos. Las mujeres mormonas sienten que sus líderes las han privado de derechos. La repentina oposición por parte de la iglesia a la ERA y el movimiento femenino. Ok, bueno, yo creo que ya mencionamos un poco de eso, ¿no? De los derechos de las mujeres en la iglesia. Pero es una introducción muy breve, así que continuamos. Saturado como está por el prejuicio antifemenino, que es la definición misma y la razón de ser del patriarcado, la iglesia mormona puede ser llamada de manera legítima el último patriarcado absoluto del oeste. Yo sé que las audiencias católicas y judías tal vez quieran rebatir lo que acabo de decir, pero estoy dispuesta a comparar a mis patriarcas contra los suyos cualquier día. Este imperativo patriarcal está reforzado por la creencia que el presidente de la iglesia es un profeta de Dios, tal como lo fueron Isaías y Moisés, y que Dios no le permitirá cometer ningún error al guiar a su iglesia. Él es, por lo tanto, sino de manera doctrinal, en práctica, deidificado e infalible,
algo que es comúnmente escuchado, aunque no algo oficial, en mi iglesia es, cuando el profeta habla, ya pensaron por nosotros. Y cuando el profeta habla, el debate se acabó. Pero se olvidan de mencionar que el debate probablemente nunca siquiera comenzó, puesto que en la iglesia hay poco diálogo o educación real. El adoctrinamiento es el principal método de instrucción, porque la obediencia es el mensaje esencial de la iglesia contemporánea. Yo creo que ahí hay mucho que... Dicho todo. Sí. Ha descrito a la iglesia tal cual es, ¿no? Lo tirano que puede ser, ¿no? Por parte de vamos, desde los patriarcas a todos. Claro, el patriarcado se refiere a todo el liderazgo, porque son todos Que hombres, sí. obviamente, ¿no? De hecho, en los discursos de conferencia normalmente se refieren mucho a las personas como los críticos de la iglesia, que se refieren a las personas que critican a los líderes, ¿no? También, ¿no? Aparte de las personas que están ya fuera de la iglesia, excomulgadas por exponer las cosas críticas de la iglesia. Y aparte, bueno, cuando tú, por ejemplo, estás en una clase, no puedes decir nada en contra de eso que ha dicho una de las autoridades, uno de los apóstoles o antiguos profetas, porque dice, pero si lo ha dicho el profeta, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? Apóstata o arrepiéntete. A mí me han llegado a decir, dice, pero lo ha dicho el profeta, no puedes estar en contra de lo que ha dicho el profeta. Ya, pero es que yo creo que no es así como lo está diciendo, ¿no? Sí, no era tan valiente como tú, Cintia, para decir nada, ¿no? Yo simplemente se me pasaba por la cabeza, pero me lo callaba porque ya sabía la reacción, ¿no? O sea, decía, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? A ver, voy a volver a leer más tarde, a ver si he entendido mal, pero no, o sea, es que habían dicho lo que habían dicho y claro, ahí dices, pues nada, es mejor me callo que me van a tragar aquí viva. No, a ver, a veces haces pensar a la gente si realmente lo que está diciendo es la realidad, ¿no? Y, ponerse a pensar que hay personas que ya no tienen a sus hijos dentro de la iglesia y el dolor que les causa el pensar que ya no lo van a volver a ver después de esta vida. O o que digan que una vez que se han salido de la iglesia pues son unos perdidos y ahora les va a ir mal, van a ser pues borrachos, se van a dar al vicio y demás, Claro. y no es así, ¿no? Son gente muy buena y que tienen pues sus familias fuera y punto, no más. Sí. A mí me llama la atención como la contradicción en cuanto a que tenemos que, claro, ser profetas y todo, y lo interesante es que, claro, ellos se contradicen totalmente unos con otros. Se supone que la doctrina de la iglesia nunca cambia, pero todos los profetas han dicho cosas distintas en relación a normas, a principios, han cambiado, no sé, pues opiniones respecto a la familia, a la homosexualidad, o no es que lo cambien, pero se retractan. Entonces, finalmente hay como una inconsistencia siempre en los discursos, pero igualmente la iglesia siempre, o sea, la gente de la iglesia tiene como una forma bien sumisa de defender de todas maneras todas estas contradicciones. Bueno. A eso me refiero, a que yo lo que ha dicho también Cintia, yo lo pensaba, pero no abría la boca. O sea, lo pensaba, pero no hablaba. Claro. O sea, era mi grado de obediencia, ¿no? Y ya luego lo demás, pues me lo dejaba para mi intimidad, sí. Sí. Porque claro, cuando uno ya está adoctrinado, uno piensa así como, bueno, es que a lo mejor yo no lo entiendo con mi mente, no sé, posterrenal, y uno se justifica también, o sea, cuando uno está metido en ese mundo, la verdad es que uno justifica justamente por este tema de que ya estás adoctrinado y tienes miedo, como dice Cintia, sí, de perder a tu familia, etcétera. No, o a veces es eso, ¿no? De que el sentimiento ese de culpabilidad que dice, igual estoy yo mal y lo que ha dicho el profeta está bien, aunque tengas, ¿cómo le llaman? La disonancia cognitiva, ¿no? Igual estoy yo mal y te sientes culpable y dices, bueno, pues será así y punto. No, ya después ya no dices nada más. Si dices algo contrario, entonces, qué desobediente he sido. Y después, pues eso te crea un sentimiento de culpa que es un poquito
te empiezas a fustigar y a latigar y dices, soy pecador y todo eso. Entonces lo empiezas a aceptar, ¿no? De alguna forma. Y dices, bueno, pues era así. ¿Sabes que eso a mí me pasó cuando se murió el presidente Hinckley? Porque yo a él lo quería mucho. Él era muy carismático, ¿no? Y cuando él se murió y llegó Monson, ¿sabes que Monson no me cae bien para nada? Y yo me sentía tan culpable. Yo creo que desde que se murió Hinckley hasta que me fui de la iglesia, ese tiempo de activo, me sentí tan mal, porque yo nunca lo pude aceptar a ese hombre. Pero sí, yo lloraba y ayunaba, decía, pidiendo perdón porque no lo quería el profeta. Pero es eso mismo, ¿no? Esa idea de que el profeta es elegido por Dios y nunca nos va a llevar por mal camino, entonces él es el mensajero de Dios en la tierra. Es deificado. No, y eso pasa también a nivel local. Eso pasa a nivel local también, cuando con los obispos, los presidentes de estaca y todo. O sea, hay que obedecerlos independientemente de que uno pueda estar súper claro que están errando a lo mejor, pero no importa. O sea, igual tiene, no sé, pues fue llamado por alguna razón y todo, y uno tiene que obedecer. Y uno se siente culpable, mala persona, por puta, no estoy cumpliendo con esto de magnificar el sacerdocio de mi líder. Entonces, es toda una manipulación súper bien hecha en realidad. Sí, y además que ese conflicto se magnifica aún más. Ves a tu líder local cometiendo algún tipo de arbitrariedad, ¿no? Y actuando mal. Entonces te choca más aún, claro, la disonancia cognitiva se hace al grado que dices, pero si yo estoy viendo que esta persona tiene un proceder totalmente nefasto y cómo puede ser, claro que la revelación es infalible, es que si Dios lo ha elegido es por algo. Y claro, chocan tanto ambas ideas que nos vuelven locos. Es que las personas son imperfectas, pero no la iglesia, vale. Sí. Sí, pero Dios como es perfecto, claro, pero Dios como es perfecto, ¿cómo se puede haber equivocado al escoger a esa persona? Bueno, eso es muy interesante. No es que se equivocó al elegir la persona, sino que la persona tiene su libertad de elección. Pero el problema es si no podemos confiar en la persona, en la única persona que nos puede dar el mensaje de Dios, entonces ¿cómo miércoles vamos a recibir el mensaje de Dios de manera incorrupta? Exacto. No se puede. No se puede. Claro. Estamos al principio de cuando José Mira decía está todo corrupto, ¿no? Pero acá hay un gran ejemplo de eso. Dice, el calibre de carácter forjado en esta educación de obedecer es ilustrado en un encuentro que tuvimos hace 2 veranos, en 1977, en Lafayette Square, después de la Marcha Nacional de la Era en Washington, D.C. Varias de nosotras fuimos abordadas por 2 estudiantes de la Universidad Brigham Young, ex misioneros de la iglesia, que trataron de romper nuestros carteles de mormones a favor de la era. Durante la conversación que siguió, ellos prometieron solemnemente que si el profeta les decía que fueran y dispararan a todos los negros, lo harían sin vacilación. Otro ejemplo, bajo el mandato celestial en contra de la enmienda para los derechos de igualdad, los mormones de Virginia, el último invierno, el invierno pasado, llevaron botones que decían igualdad sí, era no, lo cual es un sorprendente ejemplo típico del pensamiento doble del patriarcado. No solamente promovieron estar en contra de la era, sino contra todos los proyectos de ley a favor de las mujeres, de los cuales había varios modelos del mismo tipo. Y también, como sabemos, Packer dijo que los 3 grandes enemigos de la iglesia son los intelectuales, los homosexuales y las feministas. Entonces, cualquier gente que se atreva a pensar por sí mismo es un enemigo. Es enemigo. Imagínate si eres intelectual y feminista, peor. Gay. Como, gay. como Sonia Johnson Sí, bueno, era las 3 cosas. Sí, claro. Johnson Sonia era las 3 era cosas, así. entonces era el diablo personificado, la pobre. Claro, bueno, ella tuvo hijos, pero después ella tenía un matrimonio, después ya se divorció y sí, si uno es homosexual, especialmente en esa época, y miembro fiel, uno se va a casar igual, ¿no? con personas de sexo opuesto. Pues sí, pero lo chocante me ha parecido lo de, vamos, que si el profeta les decía que fueran y dispararan a todos los negros, lo harían sin vacilación. O a los gays, en la actualidad sucede exactamente lo mismo.
Exacto, sí, sí. Yo, de hecho, Y no sé, si, bueno, en estas marchas que han hecho en pro de la familia, la iglesia manda a los miembros de la iglesia, a que se unan con más grupos cristianos para, luchar, en pro de la familia, pero no van con los banderines de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no, ellos van como familia y estamos a favor de la familia. Exacto, ujú, exacto. Lo que sí hacen, y esto es curioso, hay cartelazos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? Donde hacen la fiesta grande de los gays en la calle, ¿cómo se llama? El desfile del orgullo o algo así. sí, del orgullo, sí. Pride Parade. Ujú, Ok, sí. en los últimos par de años han habido mormones fieles, activos, con carteles que dice mormones construyendo puentes. Y yo creo que eso es más que nada propaganda también, porque sí, están construyendo puentes al decir que están ahí apoyando, pero después van y en conferencias en todo el mundo dicen que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Y que no solamente los gays, Exacto. eh, ser gay está mal, sino que no deben tener el derecho de siquiera elegir con quién quieren estar. O sea, le están eliminando el derecho de elección. Y eso no tiene Claro. sentido porque va en contra de la misma doctrina que ellos enseñan. Sí, es que están construyendo puentes, pero no los están acabando. No lo Son están esos usando. puentes que donde vas, caes ¿Sabes lo que al pasa? agua. Y Sí. hay una metáfora interesante, porque si yo soy mormón y me construyen un puente, cuando yo cruce ese puente y me vaya al otro lado, ya no me quiero volver más. Porque es mucho más divertido, vaya, ¿no? La gente es mucho más tolerante, más buena. Así que no sé. Pues sí, es lo que te pasa por juntarte con apóstatas. Ujú. La metáfora que usan mucho, que es lo que quieren que haga la iglesia, es en vez de un puente, es una carpa grande, una tienda, ¿no? Donde Sí, todos ujú, entramos, donde todos entramos. ujú, Gay, sí, negro, feminista, homosexuales, todo. Pero no, ellos quieren un puente, ¿viste? Entonces ellos allá dejan nosotros. sí, 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 Ok, divide y vencerás. dice, la implicación política de esta renuncia masiva a la conciencia individual, claro, cuando dejan de pensar a favor de lo que dice el profeta, Ujú, bajo la directiva de Dios, no es entendida completamente en este país. O sea, la gente no entiende lo tanto que la gente sigue, los mormones siguen a su profeta. La gente no puede entender eso. Porque, por ejemplo, los católicos que dicen que el Papa es infalible, pero mi abuela, que era la persona más católica que yo conocí en mi vida, ella no lo quería el Papa. Y ella sí, decía, no, al Papa no me cae bien. A mí me gusta el cura acá del barrio, pero el Papa al no. Papa americano. En, en esa época era el Juan Pablo. No, pero lo que yo veo, a lo que yo voy es, un católico fiel puede no querer o apoyar a su Papa, sí, ¿verdad? y no pasa Entonces un nada. Ajá, católico puede decir, bueno, pero él es su líder, o sea, ¿qué importa? Yo tengo ujú, un líder y no le hago caso. Pero ellos no entienden que ujú. en el mormonismo es casi como al revés. No, En el mormonismo se nos dice, el profeta es solo un hombre, no es infalible, pero todos actúan como si sí lo fuera. exacto. Y, Sí, 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 y tienes que rendirle pleitesía, sí o sí. ujú. Y Johnson dice, los mormones, una minoría minúscula, están dedicados a imponer las directivas morales del profeta sobre todos los estadounidenses. Y todavía lo hacen. Y pueden llegar a tener éxito si los estadounidenses no están conscientes de estos métodos y de estas metas. Como la organización de la iglesia es maravillosamente hermética y la obediencia de sus miembros increíblemente completa o total, potencialmente miles de personas pueden ser movilizadas en un tiempo muy corto para hacer lo que se les diga, sin más explicación que el profeta ha hablado. Y esto es Ah, increíble, porque esto es exactamente lo que pasó en California con la proposición hecha, la 8. ocho, El líder de la ocho. iglesia dijo, tenemos que armarnos en contra de esto, porque esto no puede pasar en California. Y los chicos de BYU, acá desde Utah, llamaban a California para tratar de convencer a la gente de que no votaran para
dejar que los homosexuales pudieran casarse. Pero por supuesto que ellos nunca decían es porque va en contra de la iglesia, ¿no? Ellos buscaban razones que pudieran justificarse, y algunas de las razones que usaron, que me dijeron a mí, eran puramente mentiras. Por ejemplo, decían, si la ley pasa de que los homosexuales pueden casarse, entonces los pastores de iglesias que no están a favor de la homosexualidad van a verse obligados a casar a esta gente. Ese era uno de los argumentos de la iglesia, lo cual es falso, porque en la ley misma decía que no se lo podía obligar a nadie a que casara a alguien que ellos no estaban de acuerdo. O sea, usaban mentiras o argumentos estúpidos como este que usaron contra la ley. Qué bajeza. Entonces hoy mismo todavía lo siguen haciendo, ¿no? Y cuando el New York Times o alguien viene y revela estas cosas al público, la gente queda sorprendida porque ellos no se dan cuenta de cómo funciona el liderazgo mormón y cómo es de seguidor a la gente, ¿no? Sí, es que, vamos, meter iglesia maravillosamente hermética en una sola frase es, vamos, lo más... Sí, maravillosamente con hermética, vamos, es que sí, a mí, hay contradicción. Me costó traducirlo porque, claro, ella dice wonderfully, y wonderfully es una cosa buena, como maravilloso, pero yo creo que se refiere al decir es increíblemente, tan hermética que la gente no se da cuenta, ¿no? Sí, y tan contradictorio. La iglesia de hecho es tan cerrada, esto es un dato interesante que no tiene nada que ver, pero el musical del Libro de Mormón, hace ya varios años que está acá en los Estados Unidos, hace como 4 años, y es una comedia musical de la iglesia, donde se ríen de la iglesia, de los misioneros, y lo que me contaron es que mi esposa fue a verla a la obra acá, yo tenía que trabajar, pero ella fue y con unos amigos hablaron con uno de los actores después de la obra y ellos dijeron, ¿saben qué? Muchos de los chistes que nosotros hacemos, nosotros ni siquiera sabíamos que eran chistes hasta que llegamos acá. Porque los mormones son los únicos que entienden esos chistes. Nosotros pensamos que era algo, qué sé yo, algo que decíamos por decir, pero no, era un chiste. Pero nadie en el resto del país sabe que los mormones creen en esas cosas o que es parte de la cultura. Así es de extraño, ¿no? Y de diferente. ¿Vale la pena leer el próximo? Pero la actividad anti-era mormona, a pesar de ser organizada y dirigida por la jerarquía de la Iglesia, desde Salt Lake hasta los líderes varones regionales, es una actividad hecha encubierta y no hecha abiertamente en el nombre de la Iglesia. A los miembros se les advierte que no reveles que son mormones o que son dirigidos por la Iglesia cuando promueven su causa. Escriben cartas, donan dinero y pasan panfletos anti-era de puerta en puerta. En su lugar se les dirige a que digan que son ciudadanos preocupados por seguir los dictados de sus conciencias individuales, ya que de hecho están siguiendo los dictados mismos de la conciencia del profeta y están dispuestos a cambiar de opinión de la noche a la mañana. Si el profeta cambia de opinión, nada está más lejos de la verdad. Además, las mujeres mormonas, las cuales forman la mayoría del ejército mormón anti-era, y los líderes se refieren a ellas como un ejército, mostrando verdadera forma patriarcal. Son aconsejadas a que no le digan a la gente que los hombres de la iglesia las han organizado, sino que ellas se organizaron a sí mismas voluntariamente. La gente no entiende que los líderes varones explican con su doble charla patriarcal significa lo que su doble charla patriarcal significa. La gente entenderá muy bien que este es el truco típico de enlistar a mujeres para llevar a cabo las medidas opresivas de los hombres en contra de las mujeres, escondiendo la identidad de los opresores reales y alienando a las mujeres de las demás. Eso es lo que estaba diciendo Cynthia, que cuando la gente no va en contra del matrimonio gay, no dicen esto es lo que dice la iglesia, sino que dicen esto es lo que estamos a favor de la familia. Y van como individuos o como familia, no como iglesia, ¿no? Exactamente. Lo que no hacen otras iglesias evangélicas, que sí que van como iglesia evangélica tal y demás. Acá en Chile un año se hace esa marcha, que es la marcha pro familia.
donde claro, es contra el matrimonio homosexual, contra el aborto, etcétera. Y los evangélicos van todos juntitos, los testigos de Jehová van todos juntitos, también hay un grupo de católicos que son como los Opus Dei, los más conservadores, y los mormones van así como entre ellos, ellos nomás saben. Mezclados. Y se invita a los hermanos que participen en la iglesia, no sé, el domingo, pero sí se les como insta a ser bajo perfil, como no revelar que son mormones, porque en el fondo lo que quieren hacer es, claro, masificar un poco la marcha, que se vea más número, obviamente para hacer más fuerza, pero no poner el nombre de la iglesia a favor de la marcha en sí mismo. O sea, es como un apoyo súper hipócrita en realidad. Es que ellos saben. Es tirar la piedra y esconder la mano directamente. Exactamente. Es que Ellos saben ¿cómo se dice? Lo troglodita que es esta actitud, ¿no? De estar en contra de ellos. Ellos saben y les da vergüenza decirlo a la gente, al público en general. Por eso no quieren dar la cara, no quieren que la gente use el nombre de la iglesia. Claro, Ellos porque al final saben. con eso después se defienden también, pues como, no, nosotros no estamos en contra de los gays, porque nosotros no participamos en esas cosas. O sea, No. es como usar igual un escudo en contra de cualquier ataque eventual que podría ocurrir. Ujú. Es como un apoyo camuflado hasta estos movimientos. Es como lo que hacen con los apologistas. Ellos no dan explicaciones a los problemas de la iglesia. Ellos dicen, bueno, algún día vamos a saber, o todavía no sabemos, lo que fuera, ¿no? Pero ellos no tienen ningún problema apoyando a los apologistas que vayan y salgan con esas teorías ridículas que tienen. Pero ¿por qué lo hacen así? Porque si algún día alguien se ríe de esas teorías, no se están riendo de la iglesia, se están riendo de los apologistas. Entonces ellos se pueden lavar las manos diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No es oficial, no es algo oficial de la iglesia. qué cobarde, por favor. Cintia, ¿te gustaría continuar? Sí. Dice, tantos de nosotros en la iglesia estamos tan inalterablemente opuestos a esta actividad opresiva y secreta que uno de los mayores propósitos de Mormones a favor de la era se ha convertido en apuntar la linterna en estas actividades políticas tan oscuras de la iglesia y exponer a otros estadounidenses su explotación del compromiso religioso de las mujeres por sus propósitos políticos interesados. La reacción de los padres de la iglesia hacia el movimiento de las mujeres y las demandas de las mujeres por derechos de igualdad ha producido un fenómeno fascinante y temible. A mediados de los 60, la tasa de natalidad en Utah era casi la misma que el resto de la nación, pero el año pasado fue el doble del promedio nacional, evidencia de un verdadero pánico patriarcal, una tremenda reacción contra las tenencias básicas feministas de que las mujeres deben por diseño divino ser primero individuos y cumplir sus metas personales de la manera y al grado que ellas mismas lo deseen, tal como lo hacen los hombres. En casi todas las reuniones de la iglesia, y los mormones son famosos por promover la imagen de la mujer mormona buena, una que es aceptable ante los hermanos y por lo tanto ante Dios, un mensaje calculado para mantener a las mujeres donde los hombres las quieren, hechas, creadas para cuidar de sus esposos y de sus hijos, permanecer en la casa, dependiente financiera y emocionalmente, ocupacionalmente inmadura, políticamente inocente, obediente, subordinada, sumisa, sonámbula y responsable por muchas de las labores pesadas y no reconocidas de la iglesia sobre sus hombros impasibles, ¿no? Este trozo es Fuerte. Es triste, ¿no? Yo, a ver, cuando tú estás, cuando eres, como le llaman, un verdadero mormón creyente, no te das cuenta de eso, ¿no? Tú lo que quieres es ser buena, llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial y cuidar de tus hijos, porque es lo que te han enseñado. Y la mayoría de las personas, pues, están en en ese momento, ¿no? Las chicas se casan jóvenes. No sé ahora en qué edad están, pero antes eran 20 años. Yo tuve una amiga que se casó casi a los 17, que acaba de cumplir los 18, con un ex misionero que ella la sacó casi de las mujeres jóvenes y no había terminado de estudiar la carrera, ¿no? Y así muchas mujeres de las que sé, no terminaron una carrera. Entonces, si llegara a pasar algo en su matrimonio,
que el esposo les faltara o que se divorciaran o cualquier cosa, ¿no? Puede tener un accidente y él quedar impedido, no tienen muchos recursos de dónde coger para ellas poder trabajar y sostener una familia, ¿no? Porque dependían financieramente de otra persona y en el caso de que no tengan un apoyo familiar, que bueno, en Utah normalmente lo tienen, pero en otros sitios del mundo, pues te quedas prácticamente en la calle y en la miseria, ¿no? Sí. Políticamente inocente, esa parte, yo creo que en Utah yo he escuchado muchos testimonios de personas que es muy difícil hablar con hermanas sobre política, ¿no? Es como decir, eso de hablar de política es de los hombres, no es de las mujeres. ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? ¿No? Y es un poquito raro porque en México, por ejemplo, o aquí en España, las mujeres hablan libremente de política. Completamente. No sé en los otros sitios. Sí, no, menos las de la iglesia, claro. Menos las de la iglesia. Bueno, aquí en mi ramita sí que sí son a ver, opinar, no te van a decir, yo voy con este partido político, no, o sea, intercambias puntos de vista y a lo mejor en Facebook también, pero no son a ver, Sí, son un poco más libres, ¿no? Exacto. No, sí, yo también, vamos, lamentablemente vi muchos de esos casos, ¿no? En mi rama, matrimonios por penalti, muchísimos, que es por embarazo. Vamos, que aquí se les dice penalti. Y eso que, vamos, los dos sin trabajo, o sea, muy mal, ¿no? Muy mal. Y a tener hijos como conejos prácticamente. Pues es el pan de cada día de allí, ¿no? Así que... Bueno, y relacionado con lo que decía Cintia, disculpa, Valia, que relacionado con lo que decía Cintia, yo no sé si a ustedes les pasará, pero yo sigo manteniendo contacto con, no sé, toda mi familia igual es miembro, entonces de pronto hay como reuniones familiares o cumpleaños que invitan a mis hijos, no sé, y yo veo eso, o sea, yo por ejemplo ahora, claro, desde mi perspectiva más externa y todo, como que de lo único que hablan es de la iglesia, de la actividad de la Asociación Socorro, de las galletas que van a hacer de lo que van a cocinar el domingo, de la ropa que les van a poner para la actividad, y es como no tienen otro tema, o sea, que si no hablan de la casa o de la iglesia, no tienen más temas, y yo no creo que sean ignorantes, es que simplemente su vida está tan abstraída a la iglesia que ya es como que se, no sé, se doblegaron ante eso, y es triste, es muy triste, a mí como que me da un poco de lástima, y obviamente ellas en el sitio donde están desde su vereda, ellas son muy felices, o sea, ellas no se dan cuenta de los miserables que se ven como de afuera, pero realmente es así, no tienen más temas, como que ya no tuvieran vida. Sí, un poco menos que pero terminan hablando de la marca de los pañales, no sé. Sí, lo están diciendo, claro, la iglesia es maravillosamente hermética. Ahí está, ahí lo tienes. Entonces, claro, pensando así desde ese hermetismo, ¿qué más puedes decir? ¿A qué más? Vamos, es la burbuja, ¿no? Estás dentro y hablas hasta ese límite. No pasas más. Claro. Exacto. Mira, yo tengo un Te comentario limitan. que voy a hacer bien rapidito. Primero que nada, la señora Johnson dijo que los líderes de la iglesia, lo que hacen ellos para no dar la cara y quedar mal, como estaba hablando yo, es mandar a las mujeres para luchar en contra de las mujeres. Y yo lo vi acá eso cuando hicieron eso de ordenen a las mujeres. Durante todo ese tiempo, los líderes, no sé si lo siguieron ustedes, pero los líderes no dijeron ni una sola palabra sobre el grupo ordenen a las mujeres. No dijeron nada, lo ignoraron completamente. Pero en ese tiempo se publicó un libro llamado Las mujeres y el sacerdocio, escrito por Sherry Du, que ella era una de las consejeras de la presidencia de la Sociedad de Socorro, que ahora es la directora del Desert Book, que es la librería de la iglesia. Entonces la mandaron a ella a escribir el libro, diciendo, no, nosotros las mujeres tenemos suficiente, somos madres, a pesar de que la pobre Sherry Du no es madre.
Y eso me dio más Igual lástima solamente le todavía. pusieron el nombre de ella. Mira, te Seguro. corté el nombre. Sí, sí. Exacto. Segundo, yo publiqué un artículo hace un par de años, 2014, que dice que la diferencia entre hombres y mujeres graduados de la universidad en Utah es la diferencia más grande de todo el país. O sea, Utah es el estado número 50 en graduación de mujeres. Y esto es obvio porque las mujeres van a la universidad a buscar esposos, no van a estudiar. Y las que no consiguen a ninguno y quedan solteronas, esas son las que se gradúan. Ay, Entonces ahí está, ¿no? Y esto está en artículos nacionales. Y lo tercero, lo último que les prometo, en un video que yo tengo acá en el canal de YouTube que dice ¿qué reciben las mujeres en la iglesia? sí, ¿Qué lo reciben? vi. Es buenísimo. No sé si lo han visto. Hay un Sí. comentario de una niña que dice: soy miembro de la iglesia, Macarena se llama, soy miembro de la iglesia y no hay nada más valeroso en esta vida que mi madre, a pesar de los llamamientos que ocupe mi padre o de los llamamientos que pueda ocupar en general los hombres de la iglesia sud. No sería suficiente para apocar o hacer de menos a mi madre y en general a las mujeres sud. No veo de esa manera a las mujeres de la iglesia como describe aquella mujer. Si no estuviéramos atrás de los hombres, apoyándolos con tanto esfuerzo y amor, pues ellos no serían hombres honorables. Así que no se dejen engañar por comentarios así. Yo doy mi palabra de que a la iglesia nunca me ha hecho sentir de menos y no hay trabajo más valioso que ser madres, aunque estoy consciente que somos capaces de todo. Así que soy feliz por ser sud, porque al entender el plan del Señor me doy cuenta de cuán capaz soy y de cuánto valor tengo y de cómo mi Padre Celestial me ama y deseo que progrese temporalmente y espiritualmente. Entonces esa es una niña milenaria, ¿no?, del siglo XXI, diciendo que para ella las mujeres son más importantes que los hombres porque ellas pueden ser madres y porque ellas están para ayudar a los esposos. Eso es todo. Pero de atrás, Eso es todo lo que sí, tenía. apoyando desde atrás. Qué atroz, qué medieval pensamiento. Bueno, dale, Valia. Las encíclicas de los hermanos por los últimos 10 años, 1969-1979, tales como las que les quitaron a las mujeres el derecho de orar en las reuniones importantes de la Iglesia, desde entonces ha sido restaurado, pero las mujeres no estarán a salvo de los entremetimientos caprichosos de los hermanos, con nuestros derechos humanos inalienables hasta que obtengamos posiciones de poder y autoridad en nuestra Iglesia, de controlar nuestro dinero y nuestros programas, de publicar nuestras propias revistas para comunicarnos entre nosotras mismas. Hasta ahora nos hemos visto bajo el control total de los hombres, teniendo que pedirles permiso para hacer las cosas más pequeñas. Estas reglas, las cuales han hecho mucho daño a las mujeres, rebajaron nuestro estatus, nos convirtieron en lamebotas y chupamedias de los hombres de la Iglesia y destruyó la poca libertad de elegir que teníamos. Estas reglas revelan el profundo miedo que tienen los hermanos de mujeres independientes que no tienen que pedir permiso, el tipo de mujer que está emergiendo de este movimiento femenino, y no es accidente que fueran promulgadas justo cuando la ola feminista en los Estados Unidos comenzó a crecer. ¿Ustedes lo ven a eso, de que las mujeres tienen que pedir permiso para todo? Sí, yo por ejemplo no sabía que las mujeres durante una temporada estuvieron sin hacer oraciones en las sacramentales. Uh-huh. Y cuando me enteré yo dije, pero ¿por qué? ¿No? A veces y no entendía por qué, pero realmente pues fue por esto que se empezaban a sublevar, yo creo, y Claro. entonces empezaron a como oprimir más, ¿no? Como dice mi esposo, ¿no? La iglesia cuando ve un peligro se vuelve más radical, ¿no? En vez de abrirse un poco más y decir a ver qué es lo que está pasando, se vuelve más radical y se cierra, ¿no? Igual, bueno, suele pasar con... Pues sí, a no ser que sea ya la presión social tal que los obligue a cambiar, ¿no? Exacto. Pero pues ya tiene que ser demasiado, vamos. Mi último obispo acá me decía que las mujeres no podían dar la primera oración en la sacramental. Y yo era el que las tenía que llamar a los miembros para que dieran la oración. Así que era muy difícil porque muchas mujeres acá querían dar la oración primero para no tener que preocuparse el resto de la sacramental, se ponían muy nerviosas. Pero él decía, no, las mujeres no pueden dar la primera oración. Y yo le pregunté por qué.
¿Por él qué? dijo, bueno, a nosotros se nos ha pedido que sigamos el ejemplo de los líderes de la iglesia. Y si te fijas, en la reunión de la conferencia nunca ha habido una mujer que dé una oración al principio de la reunión. Y después, comentándolo con mi esposa, con otros amigos, me dijeron, lo que pasa es que nunca hubo una mujer que haya dado una oración en la conferencia general, punto. Al comienzo o al final, no importa. Y cuando el tema esto de ordenar a las mujeres apareció y se hizo público, ¿no? Ahí es donde permitieron que las mujeres dieran la oración en la conferencia. Así que hicieron un progreso enorme. Qué triste. Pero tenemos otras maneras más directas de saber qué tan amenazados y enojados se sienten nuestros hermanos a causa de la existencia de mujeres que no están bajo su control. En abril de 1979 alquilamos un avión para volar una pancarta sobre la manzana del templo en Salt Lake City, durante un descanso en la Conferencia Mundial de los Líderes de la Iglesia, la cual se lleva a cabo en el tabernáculo. La pancarta anunciaba que los mormones a favor de la era están en todas partes. Un reportero llamó al secretario de prensa de la iglesia para preguntar cómo estaban los líderes tomando esta broma, y se le dijo que lo encontraban entretenido. Entonces, el vocero sugirió que el reportero pusiera una caricatura al siguiente día en su periódico, mostrando a nuestro avión volando sobre el ángel Moroni encima del templo, tal como el periódico lo había hecho, pero que en vez de una foto de Moroni con una trompeta, que lo dibujaran con una ametralladora. Uno no necesita ser un psicoanalista para entender qué tan entretenido los hermanos pensaron que era nuestra pequeña broma. Y si alguien no cree que esto es real, acá tenemos la referencia. Yo voy a poner el discurso entero en el website. Genial. Con la referencia a dónde aparecieron esas cosas. Más recientemente, cuando un reportero del Associated Press entrevistó al presidente Kimball sobre el tema de las engreídas mujeres mormonas, el presidente advirtió que los miembros de la iglesia que apoyan a la enmienda para los derechos de igualdad deben tener mucho cuidado, porque la iglesia está guiada por hombres fuertes y capaces. Sentimos que estamos en una posición de guiarlas de manera apropiada. La amenaza es muy clara y obvia. Es mejor que tengamos mucho cuidado. Y eso está impreso también en el diario. Los hombres a la cabeza de la iglesia son fuertes y los patriarcas han, por milenios, destruido a las mujeres que se escaparon de sus mordazas mentales. El presidente Kimball también dijo, estas mujeres que están pidiendo autoridad para hacer todo lo que un hombre pueda hacer y para cambiar el orden y hacer el trabajo masculino en vez de tener hijos, simplemente están fuera de lugar. Lo cual es una espantosa revelación de ignorancia sobre la realidad de la vida de las mujeres. Pero tal vez la imagen de mayor terror salió de la psique de Hartman Rector, una de las autoridades generales de la Iglesia, en respuesta a mi testimonio ante el Subcomité de Derechos Constitucionales en el Senado de los Estados Unidos. Para poder conseguir que los hombres estén más o menos al mismo nivel, el Padre Celestial les dio el sacerdocio, o la autoridad de dirigir a la iglesia y al hogar. Sin este don, el hombre estaría tan por debajo de la mujer, en poder e influencia, que habría poca razón para su existencia. De hecho, él probablemente sería devorado por la mujer, como en el caso de las arañas viuda negra. Y eso es lo que dijo la mantis religiosa. Claro, bueno, pero sí, como lo que dijo la chica esa en el comentario del video. O sea, las mujeres son muy superiores a los hombres, por eso no necesitamos llamamiento. Y es el versículo que nos dicen en la iglesia siempre, ¿no? Hay algo que llama la atención, por ejemplo, el presidente Kimball, ¿no? Que habla esto, ¿no? Que las mujeres están pidiendo autoridad para hacer todo lo que el hombre puede hacer, para cambiar este orden, ¿no? Y dice, y hacer el trabajo masculino en vez de tener hijos. Claro. Había una cita del presidente Kimball, alguna vez la leí, que decía que si el matrimonio no tenía más de 5 hijos, entonces estaban en grave pecado.
o algo así. No sé exactamente dónde, dónde está, pero recuerdo que lo había dicho Kimball. Entonces, tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Las mujeres son para tener hijos y entre más se tengan, mejor. También tiene que ver con las estadísticas, ¿no? Las mujeres, las familias mormonas seguían teniendo muchos hijos y la media de todo Estados Unidos bajó de repente. Entonces, ese era su temor, que empezaran eso, a dejar de criar a los hijos y sobre todo ese cambiar el rol masculino, ¿no? Que los hombres pudieran quedar en casa, ¿no? Es una gran afrenta para los hombres del sacerdocio quedar en casa cuidando de los hijos. Es más, son motivo de burla para los otros, decir, ¿tú qué estás haciendo en casa cuidando de los hijos y tu mujer trabajando fuera? ¿No te da vergüenza ser un mantenido? ¿Qué pasa? Que entonces las mujeres son unas mantenidas por quedar en casa y cuidar de los hijos. ¿Por qué no puede ser al revés? Sí, claro. He visto muchos chicos ahí ya con sus hijos cargándolos ellos en los estos canguros, tipo canguros, que se los ponen así en el frente y van con ellos al súper. Y mi esposo el otro día dice, ay, mira, si lo viera esto Briggy le llama Brigham, dice, igual se nos vuelve a morir. Sí. Se revuelca en su tumba, vamos. No lo soportarían, vamos. No soportarían la realidad, se matarían otra vez y vamos. Se volverían a enterrar. A ver, dada esta perspectiva de las mujeres, no debería ser sorprendente que, a pesar de las calculadas campañas de relaciones públicas que muestran a la Iglesia mormona como el último bastión y probablemente como los inventores de la familia feliz y de la mujer satisfecha, pero no todo está bien en Sion, y no todo está bien particularmente entre las mujeres de Sion. En los recientes años ha habido considerable alboroto sobre el tema de la depresión entre las mujeres mormonas, inspirando una avalancha de documentales y artículos. El Salt Lake Tribune, en diciembre de 1977, citó a terapistas locales diciendo que hasta 3/4 de sus pacientes mormones eran mujeres, y que el denominador común era una autoestima muy baja y una falta de satisfacción fuera del hogar. Esta depresión es endémica y comienza a una edad muy temprana. La incidencia de suicidios entre los jóvenes adolescentes en Utah es más del doble del promedio nacional y sigue creciendo. 7 de cada 10 novias adolescentes están embarazadas antes del matrimonio y el 40% de las novias en Utah son adolescentes. La proporción de matrimonios adolescentes en Utah ha sido mayor que en la nación todos los años desde 1960, lo cual puede explicar que la tasa de divorcio en Utah es mayor que el promedio nacional. El alcoholismo y el abuso de drogas entre las mujeres son problemas en la cultura mormona, lo mismo que el abuso infantil y de las esposas. En los pasados 14 años, las violaciones en Utah han aumentado el 165% y el índice de violaciones local es del 1,35%, más alto que el promedio nacional. Agréguese esto al hecho significativo de que la asistencia a la Sociedad de Socorro, la organización auxiliar de las mujeres en la Iglesia y las mujeres jóvenes ha disminuido drásticamente en todo el país. Y muchas de estas estadísticas siguen igual. La única que yo noto una diferencia entre las adolescentes embarazadas. Sí, tú ves las estadísticas también y no ha cambiado, y es muy triste, ¿no? Yo hablaba con una persona y le decía, pero ¿por qué las mujeres dentro de la iglesia están usando antidepresivos, ¿no? Claro. No se supone que el Evangelio de Cristo te trae la felicidad, el Evangelio puro de Cristo, la restauración del Evangelio puro de Cristo te trae la felicidad. ¿Por qué tienen que estar usando antidepresivos? Y me decía, es que son idiotas. ¿Perdona? Que tienen una depresión. Dice, es que están fijando sus metas en las cosas del mundo y entonces por eso no son felices. Le digo, pero ¿de qué me estás hablando? ¿No? A ver, hay cosas que hay veces que la gente que le está yendo ¿cómo se dice? Ilusoriamente bien, no se da cuenta de que hay un problema, ¿no? Y que a lo mejor a ti te puede funcionar este evangelio perfecto, pero a otra persona no. A lo mejor tú querías hacer otra cosa más que estar cuidando a tus hijos, que los quieres y los adoras mucho, pero
necesitabas hacer algo más y que por casarte a lo mejor joven no pudiste hacer tal y cual cosa, o a lo mejor tener un hijo tras otro, pues te agota, y es un agotamiento también mental, además de físico, y eso te lleva a un desequilibrio, no están equilibrados, ¿no? Entonces, yo recuerdo a una de mis hermanas, la que sigue de mí, ella tiene 4 hijos, pero tuvo 2 muy seguidos, y yo después tuvo otra al mismo tiempo que yo. O sea, 3 eran muy seguidos. Entonces yo la veía agotadísima, pero claro, yo la imagino que con 5 así tan seguidos, imagínate, ¿no? Sí, no, yo sé, perdón, es que me hicisteis recordar de un caso que en el norte de España, en Galicia, que una mujer se quedó en silla de ruedas por tener hijos tan seguido. Vamos, porque la iglesia le pedía, y claro, su cuerpo no daba, es que no le daba tiempo a recuperarse. Y esa hermana ahora está en silla de ruedas por eso, porque quedó descalcificada y hecha polvo, vamos, por tener hijos seguido. Hasta ese punto llega la exigencia y todo. Es que imagínate, la falta de calcio te hace tener depresión, ¿eh? Ojo. Claro. Entonces la gente no se da cuenta que a lo mejor te está faltando cosas porque lo estás dando todo. Y la gente dice, es que es tonta, no tiene ni idea. O de los que se suicidan también, es que es imbécil. Sí. ¿Cómo puedes decir de una persona que se ha suicidado si ni siquiera sabes qué es lo que está pasando por su mente y el desequilibrio que puede tener ese momento, o el sentimiento de rechazo que puede estar, por el cual puede estar pasando en ese momento? No puedes juzgar tan a la ligera, ¿no? Falta de empatía, ¿no? Falta de empatía. Mira, yo estoy preparando un ensayo sobre la felicidad. Y la definición de la felicidad en el sitio de la iglesia dice: debemos recordar que la única manera de lograr la verdadera felicidad es vivir el Evangelio. Al esforzarnos por guardar los mandamientos, al orar por fortaleza, al arrepentirnos de nuestros pecados, al participar de actividades recreativas edificantes y al prestar servicio significativo, encontraremos una felicidad eterna y llena de paz. Y entonces esa es la terrible presión que tiene la gente, que cuando hacen todo eso y no son felices, entonces es culpa de ellos. Sí, claro. Porque si uno vive el Evangelio y sigue lo que dicen los líderes, tiene que ser feliz. Pero ¿qué pasa cuando uno hace todo eso y no es feliz? Es que uno no está haciéndolo bien. Es horrible, es tan horrible. Claro. Y si no lo estás haciendo bien, entras, es un círculo vicioso. No lo estoy haciendo bien, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Ya me empiezo a sentir mal, me empiezo a deprimir, ya estoy más triste, ahora estoy haciendo peor. Sí. O las cosas, pese a hacerlas como hay que hacerlas, no me salen bien. O sea, los resultados no son los que se esperan, ¿no? Claro. Dice, lo que esto significa para los patriarcas de la iglesia es un misterio. Ellos tienen miedo de hablar con aquellos de nosotras que estamos alarmadas cuando sus opiniones y su trato hacia las mujeres o no piensa que somos dignas de su tiempo. Pero ¿qué es lo que pasó también con las órdenes a las mujeres? Ni siquiera le dieron la oportunidad de hablar con ellas. No hablaron con ellas, pero las excomulgaron. Ajá, exacto. Bueno, a una no. O las suspendieron solamente. No, a varias. Por lo que yo entendí, porque mi esposa estaba en ese grupo. Lo que empezaron a hacer es, si uno tenía una cuenta en el website de Órdenes a las Mujeres, lo llamaban a tribunal, porque ese es un grupo en contra de la iglesia, decían ellos, y en la recomendación del templo dice que uno no puede participar en ese grupo, ¿verdad? Eran rebeldes. ¿Cómo que se llaman ustedes? Son las ex mormonas insurrectas. Pero lo que dice a aquellas de nosotras que hemos sobrevivido ser mujeres mormonas es que nuestras hermanas están gritando en silencio, eso me gusta también, pidiendo ayuda, la cual no solo no están encontrando en la iglesia, sino que en la iglesia están siendo aún más oprimidas y debilitadas por los bombardeos de estereotipos profundamente degradantes sobre nuestro rol femenino. Su experiencia en la iglesia las está enfermando. Estamos hablando del tema de la depresión, ¿no? Específicamente. Como las mujeres mormonas están entrenadas a desear, por sobre todas las cosas, a satisfacer a los hombres, e incluyo en esta categoría a Dios, a quien demasiadas de nosotras vemos como una extensión de nuestros líderes machistas,
gastamos una enorme cantidad de energía tratando de hacerlas las muy reales, pero la mayoría de nosotros limitadas satisfacciones de ser madre y esposa como un sustituto para todas las experiencias de la vida. Lo que rebalsa en esos lugares vacíos de nuestros lugares, donde nuestra repisa de talentos debería vivir de manera vigorosa, es, en su lugar, frustración, enojo y la desesperación que viene de suprimir ese enojo y de sentirnos culpables por haberlo sentido en primer lugar. Entonces se sienten culpables por sentirse mal de que no pueden hacer otra cosa aparte de ser madre. Exacto, es que a las mujeres es como una mascota, ¿no? Se nos amaestra, o sea, porque nos dan premios, las medallas, a la mujer virtuosa, claro, entonces, y al lado del hombre, ¿qué? O sea, el hombre nace y ya tiene, vamos, ya sabe que a los 12 años ya va a tener su sacerdocio, ya, y todo va a ser escalar, entonces... y solo por el hecho de ser hombre, y las mujeres nos lo tenemos que ganar con las metas y las medallitas y como a los niños que les ponen las pegatinas de la carita feliz. Es que bueno, ellos también terrible. tienen un programa que se llama Mi Y, Deber a Dios, creo es, y sí, también y te dan es reconocimientos. claro, pero pero nosotras no tenemos sacerdocio, ellos sí, entonces, claro, Tienes también la tienen que maternidad, si es que tienes el privilegio de ser madre, ¿no? Porque no todas van a poder hacerlo. claro, claro, sí, sí, Y es una que obligación, no puedes elegir si sí o si no, tienes que exacto, hacer. exacto. Sí, Y sí, sí, yo, vamos, de los 20 a los 30 años estuve soltera, ¿no? Y decía, pues si no me caso, es que a los 30 voy a ser madre sí o sí, con padre o sin padre, pero voy a ser madre porque es mi deber, claro. O sea, estaba ya ahí la maternidad, ¿no? Implantada por la iglesia, el chip ese de ser madre. Y yo decía, a los 30 es que no tiene que pasar, tengo que ser madre sí o sí. Vamos, con padre o sin padre, pero esa función la tengo que cumplir. Y fíjate, o sea, y a los 30 años y 15 días tras. bueno. O sea, no di a luz, ¿no? Me quedé embarazada, pero vamos, ha sido matemático. Yo tengo un amigo que sirvió la misión en Córdoba, en mi ciudad, y lo conocimos acá porque él vivía a 2 cuadras de la casa de mis padres cuando se mudaron acá. Y después él se casó con una chica de Brasil y se mudaron a un caserón que se compró él ahí en Provo, en el Cañón. Un caserón enorme, hermoso. Y la chica le decía, quiero ir a estudiar. Y él decía, bueno, pero tenemos los chicos, no, espera. Y ella buscaba una excusa para salir a la casa. Decía, ¿qué tal si voy a un gimnasio? ¿Me puede anotar un gimnasio? Y el tipo le armó un gimnasio en la casa. ¿Qué dices? O sea, cualquier cosa, él pensaba que la estaba haciendo feliz así. Pero él no se da cuenta, la estúpido, que la chica quería Claro salir de la casa. que quiero salir. Claro. La tiene encerrada ahí, es como hacerle una jaula de oro, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Qué triste. ¿Ves cómo son de especiales? Y las tratan tan especiales que están encerradas en una jaula. Yo siempre le digo a mi esposo, digo, me ha apuntado aquí, o voy a hacer esto. O sea, no le digo, ¿puedo hacer esto? No, digo, mira, voy a hacer esto. Dice, y él, vale, pues vale. Sí, Ya está. A mí me pasa lo mismo. Pero eso lo habíamos platicado, antes de casarnos, ¿no? ¿Qué es lo que yo estaba buscando y qué es lo que quería para mi matrimonio, ¿no? Ya le había comentado que a mí me gustaba trabajar fuera hasta que tuviéramos hijos y bueno, yo cuidarlo tal, pero si podía seguir trabajando iba a trabajar y ningún problema con eso. Pero sí que tuve problemas con algunos novios antes, machismo y decir, bueno, ¿cómo vas a trabajar si yo estoy trabajando? Tú tienes que cuidar a los niños, todo eso. Y digo, ya, pero yo he estudiado y quiero trabajar aunque sea un poco de esto o montarme un negocio, cualquier cosa. Yo, igual mi hiperactividad, pues yo quería hacer cosas, ¿no? Ok, falta una hoja nomás. A ver, dice, el verano Sí. pasado, una página. El verano pasado, una mujer de Utah escribió al senador Hatch, que todavía es senador de Utah. Un océano de mujeres ardiendo es algo muy peligroso.
Y eso es lo que el patriarcado mormón tiene en sus manos, un océano de mujeres ardiendo. Aquellas cuyo enojo todavía no es diferenciado, quienes no se dan cuenta que están siendo traicionadas, su ira es explotada por los líderes de la Iglesia, quienes lo transforman en un ataque contra las causas feministas, tales como la enmienda para los derechos de igualdad, haciendo que estas mujeres se conviertan en chivos expiatorios y hacen que se identifiquen a las mujeres como la fuente del peligro hacia las mujeres, o de las mujeres contra las mujeres. Una táctica, divide mientras. Exacto. Una táctica patriarcal para mantener su poder, la cual tiene sus raíces en la antigüedad, y tratan de distraernos para que no reconozcamos de dónde viene nuestro verdadero peligro, lo cual está donde siempre ha estado, en el patriarcado. Entonces, claro, nos preguntaba Andrea, ¿por qué la excomulgaron ella? Claro, con este tono que usa contra el patriarcado, imagínate. Pero las mujeres no son estúpidas. La misma violencia con la que los hermanos atacan a la enmienda, que les daría a las mujeres un estatus humano en la Constitución, abruptamente abrió los ojos de miles de nosotras a la verdadera fuente de nuestro peligro y de nuestro enojo. Este pánico patriarcal hacia nuestros derechos humanos ha causado una milagrosa conciencia sobre toda la Iglesia como nada más lo podría haber hecho. Y revelar este pánico de la Iglesia, de la idea de que las mujeres pueden avanzar y mostrarse como diosas en potencia, con poder, en un sentido real, no en un sentido de estar sujetas a los hombres, fue el error crítico y mortal de los líderes, produciendo, como lo hizo, una disonancia ensordecedora entre su retórica de amor y su comportamiento opresivo, indiferente y destructivo. Claro, entonces ella dice, el error de ellos fue decirnos que nosotros un día podemos llegar a ser dioses, porque ahora actúan como si fueran seres independientes. Claro, es que no hubiera colado si hubieran dicho, estáis aquí solo para servir y solo los hombres van a ser dioses. Entonces, claro, porque la mujer también podía haber dicho, pues dejamos de tener hijos, a ver de dónde salen los dioses luego. Y a mí me gusta lo que dice ahí, una disonancia ensordecedora entre su retórica de amor y su comportamiento opresivo, indiferente y destructivo. Y es, otra vez, como lo comparé antes, exactamente lo que están haciendo con los homosexuales, donde dicen ellos, no, nosotros a los hermanos gays los amamos, los aceptamos, pero si tienen hijos que no vengan y que no traten de bautizar a sus hijos, porque no los vamos a aceptar. O sea, hablan de amor, pero no lo practican. Claro. Hablan de amor con condiciones. Y con las mujeres ¿no? hablan, yo te amo. Claro, hablan de igualdad, pero no hay igualdad. Exacto. No sí, con los gays igual. Yo te amo si haces esto y si ya vas más allá, pues ya no te... Vamos, claro. Ya estás en error. Exacto. Bueno, pero si piensas que dentro de un cristianismo, y yo creo que dentro de todos los cristianismos, y dentro del judaísmo, el rechazarse a las personas que son gays o lesbianas no entra. Entonces es como, hay veces que uno piensa, ¿no? Si aquí no me quieren, ¿por qué quiero seguir aquí, no? Yo creo que hay algo que es muy importante, que una cosa es no permitir como sea, para que no cambie la doctrina de la Iglesia, permitir los matrimonios posiblemente en el templo de estas personas, pero el amor de Cristo dice que las personas, sean como sean, pueden entrar pues a conocer su evangelio, ¿no? Es un poco contradictorio, y yo creo que ese es el problema que hay, ¿no? Entre lo que es el evangelio y lo que es el amor, como lo podríamos considerar, ¿no? El amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no haciéndole daño, por ejemplo, no rechazándole, no poniéndole el pie, ¿no? Pero es un poco difícil, y no sé si realmente puede haber ¿cómo se llama? Ese cambio que se pueda dar. Yo y mi esposo, por ejemplo, lo que hemos visto es de que puede haber el ordenamiento de las mujeres al sacerdocio, puede ser más viable inclusive que el dejar que las personas del mismo sexo se puedan casar dentro del templo.
Es lo que yo estoy diciendo, que la iglesia está 30 años atrasada. Y lo que pasa es que la igualdad de las mujeres, la igualdad de derechos, se ha aceptado hace mucho. Algo que ya todo el mundo lo da por sentado. Pero el tema de los homosexuales todavía no. Todavía está siendo debatido. Entonces tal vez en 30, 40 años la iglesia empiece a considerar el tema. Pero no. O más. No, o nunca. O nunca. Dice, recibo llamados telefónicos y cartas de mujeres mormonas de todo el país, y cada una tiene una historia o dos para contar. Cómo una mujer mormona se paró independientemente en una reunión y habló de su Madre Celestial. Cómo se reunieron después y lloraron juntas de felicidad al haberla encontrado y nombrado. Cómo una valiente mujer mormona está preparando para hacer su primera demanda pública por el sacerdocio. Mira, hablan de la orden a las mujeres, ya lo estaban haciendo hace 37 años. El tiempo ha llegado, dice calmadamente, para que las mujeres insistan en una inclusión religiosa completa. Esta declaración es el equivalente para las mujeres mormonas de lo que se escucha alrededor del mundo. Puede que el nuestro sea el último patriarcado absoluto, pero ya no está libre de oposición. Una multitud de mujeres mormonas están cansadas de pedir permiso. Nos estamos despertando y creciendo, y en nuestro despertar y en nuestro crecimiento se puede oír claramente el estertor de muerte del patriarcado. Sonia Jones. Y ese es el final del ensayo. Del discurso, perdón. Sí. Yo, por ejemplo, piensas en el Ordained Woman, ese de ordenar a las mujeres sacerdocio. Si la iglesia realmente quisiera ser una iglesia de la restauración, de la iglesia primitiva, había diaconisas, y aquí vemos que no lo hay. No sé por qué. Se supone que es una restauración de la iglesia primitiva, ¿no? Y bueno, yo creo que es eso, que muchas mujeres se han dado cuenta de que uno tiene que ser independiente. No es normal que cuando te vayan a dar un llamamiento, sobre todo en Utah, que le pidan permiso a tu esposo para obtener ese llamamiento, a ver si puedes o no puedes con él, a ver si las cargas del trabajo en la cocina y en la casa te lo van a permitir, ¿no? Eres un adulto, yo creo que no necesitas permiso de tu marido para tener o no un llamamiento, por ejemplo. Especialmente cuando supuestamente las mujeres también tienen que estar de acuerdo con el llamamiento de los hombres. Sin embargo, como dice en el video ese de que reciben las mujeres, los apóstoles están diciendo que ellos se reúnen con los líderes de la iglesia y después van y le cuentan a las mujeres el llamamiento que tienen. O sea, un llamamiento que le va a consumir siempre la vida. Detrás, ¿no? Un llamamiento que le va a consumir la vida, que va a cambiar la vida de toda la familia, la puede hacer el hombre solo. Es como avisarte y después leerte la sección 132. Si te opones, entonces serás destruida, ¿no? Exacto. Sí. ¿Sabías la historia de esa revelación cuando José la recibió? No. Tenía tanto miedo de mostrársela a Emma que lo mandó a leer mano. Lo mandó a Hiram. Y Emma vio la revelación, la tiró en la casa y le dijo, esto no es de Dios, esto es del diablo, y lo echó de la casa. Claro. Pues normal, vamos. Bueno. Hinckley en una entrevista, me acuerdo que le preguntaron una vez por qué no había líderes mujeres en la iglesia. Y él dijo, qué interesante, porque acabo de tener una reunión con las mujeres líderes de la iglesia. Y a mí me pareció hermosa esa respuesta. Digo, ahí está, ¿no? Para que vean. Claro. Pero pensándolo bien, las líderes de la iglesia, ¿a quiénes las llaman? Los hombres. Las líderes de la iglesia, ¿de quién reciben el presupuesto? De los hombres. De los hombres. ¿A quiénes tienen que rendir cuenta? A los hombres. O sea, están completamente dependientes de los hombres, las mujeres, supuestas líderes, mujeres. Y otra cosa es, él dijo una vez, ¿por qué las mujeres no reciben el sacerdocio en su iglesia? Y él dijo, en una entrevista, ¿no?, con una revista nacional, dijo, porque las mujeres no lo han reclamado. Y acá tenemos una mujer hace 37 años diciendo, ya es hora de que nos den el sacerdocio. Claro. Hay algo que es muy importante, que yo creo que no solamente podemos ser princesitas Disney, ¿no?
tendríamos que ser una princesita Disney de las últimas, ¿no? Que pueden ser lo que quieran, ¿no? Las Barbies también ya están cambiando de oficios, no solamente son las que se peinan y que se están pintando delante del espejo, ¿no? Sino que ahora pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros, pueden ser de estos que van al espacio, pueden ser biólogas, pueden ser lo que quieran ser. Las mujeres tienen esa capacidad de ser lo que queramos. Si decidimos tener hijos, y decidimos cuidarlos en casa, es nuestro derecho también, ¿no? No se menosprecia a las personas que han decidido quedar en casa para cuidar a sus hijos, pero al igual que mi madre, una vez que ha cuidado a sus hijas, ella decidió, por ejemplo, estudiar una carrera, ¿no? Ella ya tenía una FP, ¿no? de enfermería, pero ella después decidió estudiar una licenciatura en Derecho. Y mi padre, que es abierto, muy abierto, le ha dejado y ella la ha terminado, y es para mí un gran ejemplo, ¿no? Aunque bueno, sí que luego a veces a mí, yo solamente tuve un hijo y siempre me estaban, ¿y cuándo tienes el otro? ¿Y cuándo tienes el otro? Bueno, si no se puede, no se puede, y si no quieres también, no quieres, nadie te tiene por qué obligar. Entonces, ¿cómo te preguntan eso, esas preguntas? Sí. ¿Y cuándo la boda? ¿Y para cuándo la parejita? ¿Y para cuándo el tercero? Sí. Exacto. Y que sepamos que somos libres de elegir en cualquier momento el rumbo de nuestra vida y que tenemos que pensar. El momento en que cada quien tiene la capacidad de pensar, entonces puede hacer lo que quiera de su vida. Sí. Claro, y aquí estamos hablando de que nos dejen, ¿no? Y de que dejen por lo menos a estas valientes mujeres, ¿no? Que están dando todo, las que siguen, me refiero a las que siguen en la iglesia, ¿no? Que lo están dando todo. Y es un reconocimiento y además darles algo de libertad, ¿no? O sea, que cojan la libertad que ellas quieran, ¿no? Y me encantó, yo tengo que mencionar, me encantó lo que dijiste de las princesas de Disney nuevas, uno como la Valiente, y la película esta Maléfica a mí me gusta mucho, Valiente. Porque en Maléfica te das cuenta que la chica, la bella durmiente, necesita el beso del verdadero amor, y todo le dicen al príncipe, bueno, dale, anda, dale el beso, el príncipe le da el beso y no pasa nada, y el único beso que la despierta es el beso de Maléfica, que es la amiga de ella. ¿Ah? Y digo, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia hermosa ese progreso que vemos. Claro, La iglesia aprende un día. Era benéfica. Benéfica. Temed, hombres, temed. Bueno, muchísimas gracias. Lástima no la tenemos a Andrea, que la perdimos ahí durante la conversación, pero muchísimas gracias a las dos por la conversación y por a ti por invitarnos. No, por favor. Así que bueno, nos estamos viendo pronto. Entonces, gracias, Vale, que ya es una cliente frecuente. No digas vieja conocida que te mato, vamos. Nos vemos, gente. Bueno, buen día. Bueno, adiós, chao. Gracias por escuchar este episodio de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo en Facebook donde la discusión siempre es animada, y si tiene alguna pregunta, comentario, queja o hate mail, pueden enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Gracias de nuevo por escuchar y hasta la próxima. La música al comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es Lo Ora el Profeta por Lex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Rooster del himno de la primaria Palomitas de Maíz.